Hola Mine, muy buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Qué gusto escucharla. Igualmente, gusto en verte. Iniciamos nuestra sesión número 2. Bienvenida. Y Gracias. pues yo digo que iniciamos de una vez en lo que se van incorporando tus compañeros. Sí, Eh, claro que sí. Y recuerda, pues, que la sesión queda grabada por cualquier situación que Ujú. se nos presente, ¿verdad? Luego colocamos el link en nuestro espacio de actividades. Pues bienvenida. Nuestra materia es técnicas psicopedagógicas. eh, Esta parte de la psicopedagogía que nos permite ver ya en esta unidad 3 y unidad 4 lo que es la entrevista, la psicopedagogía, entre otros, las técnicas proyectivas y la parte de educación especial. ¿Por qué? Porque nos permite, dentro de este aspecto de la licenciatura en desarrollo humano, ver diferentes vertientes para poder después em, hacer uso de de estas parte de tu formación para que para alguno, ¿verdad? De algún ciudadano, un individuo que necesite de esto. Me permito compartir pantalla y ya me dices, por favor, en cuanto ya lo puedas visualizar. Claro que sí, licenciada. Sí, ya estoy viéndolo, licenciada. Perfecto. Y lo puse para que se vea completo. Sí, perfecto, se ve muy bien. ¿Sí? Bueno, iniciamos con la parte de la entrevista, como bien te mencionaba. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la definimos y hasta qué punto nosotros podemos eh, trabajar en el aspecto educativo en nuestra aula, como lo estamos haciendo ahorita virtualmente? Y en este caso, conocer que la entrevista, saber que es un instrumento técnico, un soporte para la persona que adapta, perdón, la forma de un diálogo, como nosotros lo estamos haciendo. Y en esta entrevista, nosotros vamos a conocer diferentes habilidades, diferentes cuestiones, motivación para la persona que estamos entrevistando. Ahora, en los canales que nos menciona la entrevista, están los canales de comunicación. Y estos canales de comunicación, pues van a definir esta comunicación y este diálogo que vamos a tener interpersonal. Interpersonal es establecer una comunicación con otra persona, con dos, con tres o más personas, pero establecida acá nos dice, entre el investigador y el sujeto de estudio. ¿A quién nos estamos nosotros dirigiendo y por qué de manera muy importante estamos realizando la cuestión de la entrevista? Primero, porque tenemos un fin o tenemos una finalidad. Y esta finalidad parte de obtener respuestas de la forma verbal, como lo estoy haciendo ahorita contigo, ¿sí? Y las interrogantes que nosotros vamos a plantear, pues son sobre el problema que tenemos en ese momento para poder realizar una entrevista. ¿Por qué nos aparece esta interrogante y queremos conocer sobre el problema? Porque para ello es una entrevista, porque necesito saber más de Mine, ¿sí? Entonces le voy a estar preguntando y ese tipo de entrevista me van a permitir precisamente conocer habilidades, quizás hasta debilidades dentro del famoso FODA, empezar a trabajar eso. Pero para que yo pueda entrevistar, en este caso a Mine, necesito estructurar bien mis preguntas. Y por ello vamos a hacer mención de tres, que es la entrevista estructurada y que es una entrevista que está enfocada a preguntas que ya están fijadas, que yo ya entro y llevo mi cuestionario
y ya le digo a Mine qué es lo que va a hacer o inicio con la parte verbal y luego ya le puedo dar ir soltando las preguntas a fin de que Mine se sienta cómoda para ir contestando. ¿Vamos bien? Entonces, en este tipo de entrevista, ya las preguntas están fijadas. No es de que a ver qué le pregunto ahorita a Mine. Ah, bueno, como detecté esto, le voy a hacer esta pregunta. No, yo ya debo de llevar bien estructurado esas preguntas. Ahora, esta misma entrevista estructurada también es conocida como la entrevista estandarizada, ¿sí? Que es una entrevista cuantitativa, la cual permite a los reclutadores, en este caso a los entrevistadores, tener una mayor información muy relevante sobre los candidatos que deseamos conocer. ¿Para qué es mi entrevista para empezar? ¿Es una entrevista laboral? ¿Es una entrevista a mis estudiantes? ¿Es una entrevista familiar? Etcétera. Pero yo debo de conocer para quién va dirigido, ¿sí? Y ahora, dirijo esta parte de la entrevista estructurada porque en caso de que yo, si es algo laboral, necesite contratar o determinar habilidades personales y profesionales. Esto es lo que hace útil a esta entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque a partir de aquí empiezo a ver lo útil que es la persona para lo que a mí me convenga, mis necesidades empresariales y necesidades educativas. Y voy a tener que tener estas preguntas bien, pero bien predeterminadas, ¿va? Ahora, en el punto número 6 que aparece en la diapositiva, me dice que las preguntas conductuales son aquellas que resaltan las habilidades blandas y de mucho conocimiento hacia los aspirantes, ¿sí? Podríamos decir que este tipo de entrevista, pues, se realiza mucho en el ámbito laboral, cuando estamos en búsqueda de un trabajo, ¿va? Entonces, de todas maneras, tenemos el conocimiento que al final, cómo determinan, o viendo un poco lo que es la entrevista y sobre todo la estructurada, vamos a ver ahorita la otra parte, cómo determinan en la contratación de algún tipo de personal, ¿sí? Y acá viene la entrevista semiestructurada, que ya cuando yo ya le entregué, ya hice las preguntas, entregué un pequeño cuestionario o que ellos tengan que contestar, viene la entrevista semiestructurada. ¿Y esta qué es? Pues me va a presentar un grado mayor de flexibilidad que la estructurada. Aquí debido a que parte de preguntas planeadas y que pueden ajustarse a los entrevistados. Esto es para que no estén tan tensos, que no estén estresados, sino que yo pueda ver la manera de que se sientan cómodos para poder contestar esta preguntas semiestructuradas. ¿Tiene ventajas? Sí. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con muchas posibilidades para poder motivar al interlocutor. Siempre se aclaran términos, siempre vamos a identificar ambigüedades y se reduce más bien ese formalismo que pide la primera, que es la estructurada. Aquí hay un movimiento porque yo veo y puedo ir acomodando las preguntas según veo cómo se desenvuelve mi participante o el interlocutor. Ahora, la entrevista no estructurada, pues son más informales que esta semiestructurada. ¿Por qué? Porque nos dice que son flexibles, se planean de una manera tal
que se puede ir adaptando a los sujetos y a las diferentes condiciones que se vayan presentando dentro de la entrevista no estructurada. ¿Alguna duda, Mine? No, licenciada, está todo claro. Bueno, continuamos. Ahora, todo individuo en esta etapa tiene libertad de ir más allá de lo que las preguntas se tiene establecido. Puede, en esta parte de la entrevista no estructurada, se puede uno desviar del plan original o de las preguntas originales, porque nos dice que hay esa manera de poder entablar una conversación con la persona a modo que se sienta cómodo para ir contestando. Ahora, ¿cuál sería su desventaja en la entrevista no estructurada? Pues que puede presentar alguna forma de, pues vamos a decir, innecesarias dentro de la investigación que yo quiero formar. ¿Por qué? Porque si yo doy pie a que como lo dice, es perdón, no estructurada, pues me va a permitir que se desvíe ese punto de lo que yo tengo pensado. Eso sería como una desventaja. Ser flexibles, ser preguntas que vamos dando o alguna pregunta que yo considere que es importante, pero sin desviarme tanto de lo que estoy investigando y de lo que yo quiero saber sobre el individuo, ¿va? Y se considera también que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen este grado de flexibilidad, pero también son muy aceptables dentro de las entrevistas. A la vez también que mantiene aquí, nos dice, suficientes uniformidad para poder alcanzar las interpretaciones acorde al propósito del estudio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito conocer de estas diferentes entrevistas que hemos ido mencionando? La estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Desde lo más flexible que puedo hasta lo más formal, como lo pide la primera, que es la estructurada, y cómo poder trabajar y cómo poder saber y conocer más del individuo a quien yo estoy entrevistando. Vamos aquí en las fases de la entrevista. Ya tenemos las tres, pero necesito conocer sus fases, ¿sí? Y estas fases me van a permitir conocer más de lo que yo quiero. Ojo, en la primera fase hay una preparación. Es el momento previo para la entrevista en el cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, que ya tienen un objetivo como tal. Tenemos una redacción de preguntas, también tenemos una guía y también tenemos una convocatoria. Acá no debemos de olvidar que ya su nombre ahí lo dice, lo menciona, debe de existir una preparación previa a esa entrevista. ¿Sí? Preguntas guía y preguntas fijas que yo ya no puedo cambiar. En una segunda fase tenemos la apertura. Esta apertura me va a permitir, en esta fase me va a permitir que se está realizando con el entrevistado. En lugar de una cita, aquí nos dice que es el que se plantean dentro de los objetivos que se pretende con la entrevista, ¿va? El tiempo y la duración de la entrevista, ¿sí? Acá podemos mencionar la apertura, el medio y apertura, sí, medio y el final. ¿Sí? Entonces acá voy a ver y voy a conocer en qué momento, o sea, si ya vi que ya me extendí demasiado, pues empezar a acotar el tiempo. También el momento oportuno para poder solicitar ese consentimiento de
de grabar o poder filmar la conversación. No puedo entrar y ya, no. Tengo que consultar previo a todo esto que la otra persona sepa que yo estoy grabando la conversación a fines. Y esto es muy importante porque es precisamente para el entrevistador, a lo mejor con más calma, volver a escucharlo y ver cómo fueron las respuestas de su entrevistado. Pero el entrevistado lo debe de saber, no podemos grabar sin el consentimiento de la persona. Porque esto es muy importante porque de antemano sabemos que es para un fin productivo, pero pues con esta ola de situaciones que está pasando en nuestro contexto social, es mejor pedir permiso, ¿no? Y acá me firmas que eres de enterado que se está grabando para que no haya confusiones más adelante. Y en una tercera fase nos habla de que aquí el desarrollo constituye el núcleo de la entrevista, en el que hay intercambios de información siguiendo la guía de las preguntas con mucha flexibilidad. Es cuando el entrevistado hace uso también de sus recursos para poder obtener una mayor información o la información que requiera. Si no me puedo exceder. Si en el otro hablábamos de tiempo, también debo de controlar aquí mis tiempos. Saber que si es muy largo, pues se vuelve tedioso, se vuelve cansado y ya la persona contesta como, ya así como que hay que se vaya porque pues ya el tiempo se me está consumiendo. A saber que es un tiempo determinado y que va a tener hasta un mejor rendimiento. En la cuarta fase, que es el cierre, si nos damos cuenta, tenemos la preparación, la apertura, el desarrollo y el cierre, ¿va? En la cuarta. En este momento es en el que conviene anticipar el final de la entrevista, así como que 10 minutos antes ir, ¿no? Ya ahí como que a medida de que voy cerrando, vaya pensando que va a contestar, ¿no? O nos quedan 5 minutitos y pues vayan contestando las que realmente consideran que pueden y las que no, pues vamos dejando. Entonces ya estoy haciendo mi cierre, le estoy anticipando que la entrevista ya está a punto de terminar. ¿Por qué este final, anticipar este final, pues de la entrevista para que el entrevistado, aquí nos dice, recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado? Es como, tienes 5 minutos y no repetir lo que ya dijiste, sino empezar a concretar y hacer tu cierre, ¿sí? Entonces, acá es importante porque nos damos cuenta de la habilidad mental que tienen las personas a quienes estamos entrevistando. Y tú como entrevistador estás haciendo tu trabajo, tu preparación, tu apertura, tu fase de desarrollo y el cierre. Y en este cierre ya le estás motivando a tu entrevistado que empiece a concretar las preguntas, si es verbal o es escrito, ¿va? ¿Alguna duda? No, licenciada, todo está bien claro. Continuamos. Bueno, aquí pasamos esta ya es parte de la unidad número 4 y estamos viendo la clasificación de las técnicas proyectivas, ¿sí? Acá en las técnicas proyectivas voy a mencionarte, voy a adelantar una, aquí está, no sé si permíteme, aquí está, y luego regreso. En esta técnica, de la parte de las técnicas proyectivas, hablamos de los test proyectivos que forman parte de los test de personalidad. Es, para empezar, saber que es un medio de expresión de la personalidad que enfrenta el sujeto a una situación estímulo que es capaz de provocar el mayor número de posibles respuestas distintas. Acá lo que quería que se viera es esto, ¿qué son los test
proyectivos. ¿Y qué tienen como objetivo? Explorar la personalidad o algún aspecto específico de esta en su relación al contexto global, con el claro propósito de llegar a los niveles más profundos de la misma, incluso el inconsciente, ¿va? Regreso a la diapositiva anterior para ir ya viendo y conociendo las características o cómo se clasifican las técnicas proyectivas, ¿sí? Estas técnicas proyectivas, por ejemplo, la estructural acá me dice que es un material visual con muy poca estructuración y es un psicodiagnóstico de Rocher, algo así. Ahí se me fue el nombre, la pronunciación. ¿Cuál va a ser su temática? Pues una que nos dice que tenemos que tener un material visual, ¿sí? Tenemos, para empezar, una estructuración de un contenido humano y poder trabajar con el cuerpo y con el permiso de este ser humano, ¿sí? La expresiva, que es muy verbal, pues estamos hablando de la expresiva, ¿no? O escrita. Esto es a modo de que la persona haga un dibujo de la figura humana, de la familia o del árbol genealógico, ¿sí? Entonces ya es expresivo, ya vemos esta parte estructural, la temática, la expresiva y vemos la constructiva. Material concreto que el sujeto debe organizar en función de consignas, ¿sí? Test del pueblo. Vamos a ver cómo responden, ¿no? Pero esto es constructivo para otro grupo de personas. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a determinar toda esta clasificación? Pues vamos con las asociativas. Y esta es una consigna verbal o también se puede realizar escrita, por la que el sujeto ha de asociar o completar verbalmente palabras, frases de algún tipo de cuento. Había una vez, érase una vez, ¿no? Utilizar para que pueda empezar a asociar lo que me dice y también bien de esta parte. Y también vamos a encontrar frases incompletas y esto también a medida de que a veces la persona con la que nosotros estamos, pues se le dificulta, ¿va? Las técnicas estructurales, y hablando un poquito del psicodiagnóstico de Rocher, aquí vemos dibujitos, si te das cuenta, colores y en blanco y negro. Primero, estas son como actividades que podemos nosotros realizar. Se pide que se organice perceptualmente las imágenes para poder dar una respuesta verbal sobre ellas. El sujeto debe narrar lo que observa. ¿Qué vemos en la primera imagen, Mine? ¿Qué alcanzas tú a distinguir? Alcanzo a distinguir como el que estás arriba, licenciada, es Ajá. como una persona así ¿Sí? muy, muy grande. Ujú. Es lo que, No te preocupes, Mine. No te preocupes. Sin embargo, cada uno, si hubiéramos 5 aquí, vamos a ver algo diferente, porque es nuestra percepción y también sucesos que vamos a ir descubriendo. No te preocupes. Tenemos la valoración de la interpretación, tarea minuciosa de transformar los elementos estructurales a porcentajes, proporciones que permitan establecer características únicas del sujeto que se podrá medir dentro de una cierta normativa. Este es el segundo, donde está todo oscuro. Hay una utilidad clínica, una generación de datos, hay que sacar una hipótesis para otras técnicas. Ahí nos dice de técnicas que no han funcionado, ¿va?
Y en la última tenemos la utilización, utilizar con cautela, no utilizar como la única técnica de recolección de datos y menos de dar un diagnóstico. Debemos de saber cuándo y dónde lo podemos aplicar. Y de otras técnicas proyectivas, pues está aquí la expresiva, que requiere que la persona realice un dibujo, carece a veces de material para poder estimular. Otra vez regresamos a la figura humana, entre otros. Las constructivas consiste en que el evaluado estructure un espacio y organice en los elementos que le presentan como material de prueba. Tenemos aquí una técnica, ¿verdad? Proyectiva, que puede definirse como una situación no estructurada, pero que está estandarizada, en la que se pide al sujeto que responda con las menores restricciones posibles sobre su forma de responder, ¿va? Y vemos ahí a una niña verse al espejo o simplemente que se haya hecho un dibujo de esa manera de cómo se siente ese día, ¿sí? Tenemos diferentes dentro de las técnicas proyectivas, porque sabemos que son instrumentos que se consideran como sensibles para muchos, para poder relevar aspectos inconscientes de la conducta, ¿sí? Ya que estos test también nos van a permitir provocar, sobre todo para la persona, tener una respuesta muy subjetiva y de repente que evocan también respuestas y datos del sujeto que a veces inusualmente no conocíamos, ¿sí? Por eso el conocimiento del objetivo del test son para poder conocer, pero también poder trabajar con esa persona que necesita el apoyo, ¿va? Mientras ellos no platiquen, no cuenten, no sabemos lo que les está sucediendo. Pero vamos a observar que estas pruebas proyectivas, que son este objeto de estudio, que hay una actividad simbólica, hay una explicación sobre la conducta normal o sobre la conducta normal que pueda presentar el individuo, ¿va? Cada dibujo tiene un significado de los que hacen nuestros niños. Solo hay que saber interpretarlos, ¿sí? Tenemos aquí este análisis. El foco lo constituye el análisis y esclarecimiento de la actividad intrapsíquica y básicamente inconsciente, y que esta también está regida por leyes diferentes de las de la lógica y de la racionalidad. Al final vamos a conocer de todo lo que vemos diferentes percepciones. ¿Qué le pasa al niño o a la niña? Veo como que la niña está abriendo los brazos Ujú, ujú, y está contenta, va a abrazar a otra persona ¿ah? Tu y interpretación, sí es lo lo que que yo veo, ves. que está contenta y va corriendo a abrazar a la otra persona como su mamá o su papá que va contento. Correcto. Yo también podría interpretarlo de una manera que un brazo está más cerca de mamá y el otro como que también se la quieren llevar, ¿no? Son situaciones. Por eso habla de aquí de lo inconsciente, pero que dentro de esos trabajos proyectivos los niños dicen mucho más de lo que nosotros queremos saber o de lo que queremos interpretar, ¿va? Acá, a modo de resumen, ya para ir finalizando, proyectivo son instrumentos especialmente sensibles para detectar y revelar aspectos inconscientes de la persona, estimulando la imaginación del sujeto
mediante la ambigüedad para que realice un análisis global. Tiene como finalidad conocer el porqué de las cosas que le están sucediendo. ¿Qué nos aportan? Nos aportan mucho. Traspasar el umbral de conciencia burlando las barreras de la conciencia. ¿Sí? Porque cuando no se es consciente de los propios motivos, deseos o actitudes. La irracionalidad también juega un papel muy importante. Cuando se consigue ir más allá de los pensamientos, los juicios y lo racional. Y inadmisibilidad cuando el sujeto no está dispuesto a incriminarse o a admitir algo negativo sobre sí mismo, aunque nos lo estén diciendo. No lo acepto. Tengo como la negación de mi parte, ¿no? No, yo no fui, yo no lo hice, yo no lo dije. No, no, no es lo que quise decir. No, no es lo que quise hacer, pero sin embargo ya lo plasmó. Y al tener eso, a nosotros ya nos queda un gran campo para poder trabajarlo sin que se esté enterando de que le estoy haciendo test para irlo conociendo mucho mejor. ¿Alguna duda, Mine? No, licenciada, todo está claro. Bueno, con ello, Mine, para no ahondar más, con ello terminamos, ¿sí? Es Ujú, una sesión de poco tiempo, ujú, pero esperando realmente que sea muy provechoso para tus últimas actividades. ujú, Con ello, vamos a ir viendo la forma y la manera ujú, si tú tienes alguna otra duda, en ujú, plataforma puedes volver a escuchar nuestra clase, nuestra sesión, ujú, ¿va? ujú. Sí, Permíteme, claro que sí. voy a dejar de compartir.